Está bien, muy bien, todos estamos presentes. Tú... Sabes, ha pasado algún tiempo. Estamos aquí para la sentencia de Colin Gray. El estado de Georgia contra Colin Gray. ¿El estado tiene alguna pruebas en agravación o testimonios sobre el impacto en las víctimas para presentar? Tenemos 8 minutos, está bien. Y solo tenemos algunos regalos para ti. Está bien. Encontramos un par de cosas tarde ayer. Sí, tienes copias de eso. No he visto nada que sea seguro. La idea es preservar el punto. ¿Está bien? Uno es una oración. En medio. Gracias. El otro es una víctima seleccionada de una víctima de una carta de apoyo del señor Gray. Está proporcionando copias impresas al estado de... Y la señorita Muy bien, Washington. gracias. Muy bien, ¿verdad, señorita Brooks, señor Smith? Señor Daniel, lo siento. Entonces, juez primero. La víctima que vamos a llamar es Shaina Aspinwall. Y la vamos a traer ahora. Ella es la esposa de Richard. Aspinwall. Está bien. Señora Aspinwall, ¿puede levantar la mano derecha, por favor? ¿Jura o afirma que cualquier testimonio que esté a punto de dar sobre el asunto que ahora está ante el tribunal es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Así le ayude Dios? Gracias. Genial. Y señora Aspinwall, si puede decir su nombre ante el tribunal y decirle al tribunal lo que le gustaría que supieran respecto a la sentencia de Colin Gray. Mi nombre es Shaina Aspinwall y soy la esposa de Ricky Aspinwall. El 4 de septiembre de 2024, Mi esposo salió a trabajar y decidió pasar otro día haciendo lo que amaba, enseñando a sus estudiantes, entrenando a sus jugadores y marcando una diferencia en sus vidas. él nunca regresó a casa. Ricky era el amor de mi vida y el corazón de nuestra familia. Él era un esposo increíble y un padre maravilloso para nuestras hijas. Todo lo que hacía era por nosotras. Él celebraba nuestras victorias Nos apoyaba en nuestras dificultades y hacía de nuestro hogar un lugar lleno de amor y risas. y seguridad. Para el mundo, Ricky era un maestro de matemáticas y entrenador de fútbol americano. Para sus alumnos, él era alguien que creía en ellos. Los retaba y los animaba. Para los jugadores a los que entrenó, Fue un mentor que les enseñó mucho más que fútbol. Ella, Para mis mis hijas. hijas, fue un padre increíble y amoroso que las protegería. Para mí, él era mi mejor amigo, mi compañero, Y la persona con la que esperaba envejecer. con él. Odey Ricky y yo ambas. compartíamos una pasión por enseñar y entrenar. Yo también era maestra de preparatoria. Pero ya no puedo enseñar en el salón de clases porque padece trastorno de estrés postraumático por el trauma del 4 de septiembre. ¿Y si otro estudiante me dispara en la escuela? Mis hijos se quedarían sin padres, los maestros que aspiraban a ayudar a los estudiantes a aprender, no a quedarse atrás. Ahora nuestros Hijas deben crecer sin su... padre Les hará falta su guía, su apoyo, sus abrazos. y todos los momentos importantes que él debió haber estado aquí para presenciar. Cumpleaños Graduaciones, bodas. y los momentos cotidianos que conforman una vida siempre estarán marcados por su ausencia. Colin insistió mucho en ser padre soltero y las dificultades que eso conlleva en su testimonio. Él era padre soltero por... elección. Yo, Ahora soy, madre soltera. por sus acciones y falta de... Responsabilidad parental. Ella era una excusa patética para su padre, pero él no lo era. Él fue un papá increíble para 2 niñas pequeñas. Eso lo dejó con todo su corazón. Mis hijos tenían 5 y 2 años cuando lo mataron. Psicológicamente, los niños no pueden realmente procesar y entender la muerte hasta los 5 o 6 años. Mi hija, que ahora tiene 4 años, piensa que su papá todavía está en el entrenamiento de fútbol y desea que pueda volver a casa. Mi hija, que ahora tiene 7 años, ¿Quién que es una ardilla, niña papá? de papá. Pasa tiempo yendo a terapia porque le costó mucho lidiar con el dolor de perder a su papá. Colin no pudo llevar a su hijo a... Terapia. Por lo tanto, yo tengo que llevarlo. Ricky pudo verla en su primer día de kinder, pero no en su último.
He tenido que aprender a sobrellevar una vida que nunca imaginé vivir. Cada mañana me despierto esperando, aunque sea por un segundo, que todo esto haya sido una pesadilla. Pero la realidad vuelve. El espacio vacío a mi lado, el silencio en nuestro hogar y las preguntas que hacen nuestras hijas son recordatorios constantes de que nuestras vidas han cambiado para siempre. El trauma que vivieron los estudiantes y maestros al ver a mi esposo tendido muerto en el suelo del pasillo porque Colin no pudo ser un dueño responsable de armas. Él no apretó el gatillo, pero compró y dejó un arma de fuego accesible para un menor. Mi esposo era un dueño responsable de armas que guardaba correctamente sus armas bajo llave, lejos de nuestros hijos. Ninguna sentencia puede devolvernos lo que nos fue arrebatado. Ningún castigo puede devolverle mi esposo a su familia, ni borrar el dolor que se ha vuelto parte de nuestra vida diaria. Pero le pido al tribunal que recuerde que este caso va más allá de las vidas que terminaron ese día. También se trata de las familias que quedamos atrás y que debemos cargar con el dolor y el trauma por el resto de nuestras vidas. Espero que Ricky sea recordado no solo por la forma en que murió, sino por la forma en que vivió. Vivió con amabilidad, integridad, compasión y valentía. Dedicó su vida a ayudar a los demás e incluso en sus últimos momentos estaba haciendo lo que le salía de manera natural, protegiendo a los estudiantes que le fueron confiados. Nuestra familia llevará su amor con nosotros siempre, pero siempre llevaremos el peso de esta pérdida por el resto de nuestras vidas. Gracias por permitirme hablar en nombre de mi esposo y de nuestra familia. Gracias. Supongo que no tienen preguntas. Juez, Si las tienen, solo me pondré de pie. gracias. Sí, señor. La siguiente persona que vamos a llamar es Rick. Aspinwall. Señor Aspinwall. Y le voy a pedir que por favor levante su mano derecha. ¿Jura o afirma que cualquier testimonio que está a punto de dar en el asunto que ahora está ante el tribunal es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Que Dios le ayude? Sí, lo juro. Muy bien, si puede decir su nombre. Jeff, ¿qué te gustaría saber en cuanto a la sentencia de Colin Gray? Soy Richard William Ashland Aspinwall, el padrastro de Ricky. Señor Gray, espero que me recuerde de nuestra primera reunión. Después de todo el testimonio que he escuchado, presenciado, me cuesta creer que tuvieras alguna idea de lo que estabas haciendo al criar a nuestro hijo. Debido a tu ineptitud, tu falta de conciencia situacional, tú fuiste responsable de todo esto que pasó. No puedo decirlo de otra manera. Y ruego a Dios que te sientes en algún rincón y simplemente recuerdes todo de lo que eres responsable. Gracias, Lee. Juez, a continuación vamos a llamar a Ansley. Gossett. Dije Gossett. Sí, Señor. creo que es G-O-S-C-T-T. Señorita Gossett, le voy a pedir que levante la mano derecha. ¿Jura o afirma que cualquier testimonio que esté a punto de dar en el asunto que ahora está ante el tribunal es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Así le ayude Dios? Sí, lo juro, muy bien. Si puede decir su nombre y decirle al juez lo que quiere que él sepa en esta audiencia de sentencia. Buenos días, mi nombre es Ansley Aspinwall Gossett. Soy la hermana de Ricky Aspinwall. Estuve ahí el día que llevamos a Ricky a casa desde el hospital y estuve ahí el día que despedimos a Ricky para siempre. La cantidad de enojo que hemos sentido mi familia y yo es indescriptible. Mi hermano siempre fue solidario, cariñoso y amoroso. Y no podía soportar el hecho de que yo no pudiera lanzar el balón de fútbol americano cuando intentó enseñarme. Pero solo les queda el vacío más grande en nuestro corazón que nunca podrá ser llenado. Las palabras no pueden expresar.
Sabes, la tristeza extrema para nuestra familia y las otras familias que han sido afectadas por esto, acto estúpido. Paternidad irresponsable. Soy madre de 4 hijos. Mis 2 más pequeños nunca llegarán a conocer a su tío Ricky, porque él se fue antes de que pudieran conocerlo. Mis 2 hijos mayores estuvieron ahí el día que despedimos a Ricky y lloraron desconsoladamente en mis brazos, y no había nada que yo pudiera hacer para detener sus lágrimas. Sé que como madre nunca dejaría un arma al alcance de mi hijo, sin importar su edad. Incluso si ya fueran mayores de edad, no permitiría que fuera accesible, y por eso estamos aquí hoy. Sí, porque se dejaron armas al alcance de un niño pequeño que pensó que estaba haciendo algo increíble, pero en realidad fue increíblemente estúpido. Siento que este hombre merece la sentencia máxima posible. Y nunca debería tener ni la más mínima posibilidad de libertad. Nunca más. Gracias. Gracias. Juez, a continuación vamos a llamar a Brianna. Sermon Horn. Voy a pedirte que levantes la mano derecha. ¿Juras o afirmas que cualquier testimonio que estás a punto de dar en el asunto que ahora está pendiente ante el tribunal es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Así te ayude Dios? Sí, lo juro. Muy bien, si puedes continuar y... Di tu nombre y dile al juez lo que quieres que él sepa en esta audiencia de sentencia. Mi nombre es María Sermon Horn y soy la madre de Mason. Y dijo caos. Noches sin dormir preguntándome cómo terminamos aquí. Como mi hermoso hijo Mason, una voz, aún debería tener toda una vida por delante. No es confinado a una urna sobre un tocador. Y es difícil correr, mi cuello que uso todos los días. Ningún padre debería tener que cargar a su hijo de esa manera. Durante todo su juicio, escuché repetidamente al señor Gray escudarse en la excusa de que era un padre soltero desde hacía poco, y rechazo completamente esa excusa. Ser padre es difícil. Ser madre sola es aún más difícil. Lo sé porque lo viví. Fui una madre adolescente soltera, criando a mi hija Liliana, mientras yo misma todavía intentaba madurar. No tenía la experiencia de vida que dan los años. No tenía la seguridad financiera. No tenía el sistema de apoyo que tenía el señor Gray. Cada decisión que tomaba importaba porque mi hijo dependía de mí. ¿Fui un padre perfecto? Absolutamente no. Tuve dificultades, cometí errores. Pero hay una gran diferencia entre batallar para criar a un hijo y negarse a hacerlo. Señor Gray. El señor Gray no era un... Abrumado. Adolescente tratando de entender la vida. Fuera. Él era un hombre adulto. Él tenía años de experiencia. Innumerables oportunidades irrepetidas. Advertencias repetidas. No tuvo que adivinar. Se le dijo. Él vio las señales de advertencia. Se enteró del comportamiento inquietante. Él sabía que su hijo estaba en crisis. Y en vez de eso... En vez de actuar, eligió mirar hacia otro lado. En vez de intervenir, eligió la inacción. En vez de proteger a su hijo de sí mismo y proteger a nuestra comunidad del peligro que representaba su hijo, lo armó. Eso no fue un accidente, eso no fue mala suerte, eso no fue simplemente un mal juicio, eso fue una elección. Una elección que le entregó a un adolescente problemático el arma que después se usó para asesinar a mi hijo. Querido Christian. Ricky. Y Cristina. James. Siguen llamando a esto una... tragedia. ¿Sabes qué es esto? Las tragedias son inevitables. Esto no era inevitable. Esto se pudo haber prevenido. Debido a las decisiones tomadas dentro de la casa de los Gray, 4 familias fueron condenadas a vivir con ese duelo de por vida. Mason nunca se graduará, nunca se enamorará, nunca construirá la carrera con la que soñó, nunca se casará. Nunca volveremos a escuchar su risa fuera de los viejos videos. Nunca podremos... agradecerle de nuevo. Cada cumpleaños, cada día festivo. Cada reunión, cada hito siempre estará definido por la persona que debería estar ahí. Pero nunca lo estará. Y no lo estuvo
No solo nuestras familias fueron despojadas. Toda una escuela perdió el sentido de... Seguridad, colaboradora de Ben. Sí, ahora llevo conmigo recuerdos de disparos. Maestras que no odiaba que tuviera hijos grandes. En una pesadilla inimaginable. Nuestra comunidad nunca volverá a ser la misma. Incluso siendo una madre soltera joven. Yo entendía algo que el señor Gray al parecer no entendía. No podía controlar cada decisión que mis hijos eventualmente tomarían. Pero sí era responsable de controlar lo que ponía en sus manos. Era responsable de llevarlos a la escuela, asegurarme de que recibieran ayuda cuando la necesitaran. Protegerlos de cualquier daño. Incluso cuando ese daño venía de ellos mismos. Eso es lo que significa ser madre. Ser madre no se trata de... La comodidad. No se trata de evitar conversaciones difíciles. No se trata de fingir que las señales de advertencia no existen solo porque enfrentarlas es incómodo. Ser madre requiere responsabilidad, requiere sacrificio, requiere estar presente, especialmente cuando es difícil. Sigo siendo madre soltera hasta que mi hijo lo tenga. Sé exactamente cómo se siente esa carga. Así que cuando escucho al señor Gray usar su condición de padre soltero para justificar lo que pasó... No escucho una explicación, escucho una excusa. Una excusa para no traer a mi hijo a casa. Señor... Gray tuvo todas las oportunidades de tomar decisiones diferentes. Todas las oportunidades de ser el padre que su hijo necesitaba desesperadamente. Y todas las oportunidades de prevenir lo que sucedió. En cambio, mi hijo murió por decisiones tomadas dentro de su casa antes de que nadie, antes de que alguien siquiera entrara a Abilene High School el 4 de septiembre de 2024. Llevo el peso inimaginable de perder a mi Mason todos los días. Nada de lo que haga la corte hoy puede traerlo de vuelta a casa conmigo. Nada puede devolverle a Christian a su familia y, por supuesto, nada puede devolverle a Christine a las personas que los aman. Pero espero que al menos esta corte haga como... Eso es algo bueno. Los niños dependen de los adultos para tomar decisiones responsables. Cuando los adultos de quienes dependen abandonan la responsabilidad, las personas inocentes pagan el precio. Pagamos con nuestros hijos. Mason merecía algo mejor. Cada estudiante y cada maestro que entró a esa escuela merecía algo mejor. Y aunque el señor Gray eventualmente dejará la sala del tribunal, yo nunca saldré de mi condena. Pasaré el resto de mi vida cargando con el peso inimaginable de un futuro que me fue robado. No por mí, sino por alguien que cometió un error. Y no por algún acto malvado poco ortodoxo, sino por decisiones prevenibles tomadas por un padre que eligió no serlo cuando más importaba. El señor Gray no solo debería vivir con lo que hizo su hijo, también debería vivir cada día con lo que no hizo. Y le pediré al tribunal que su castigo sea acorde a las fallas de sus decisiones. Gracias. Gracias. Parece que vamos a llamar muchas cosas. Una llamada. Lonnie Sermonhorn, está bien. Voy a pedirle que levante la mano derecha. Jura o afirma que cualquier testimonio que esté a punto de dar en el asunto que ahora está ante el tribunal es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así le ayude Dios. Si puede decirle al juez su nombre y decirle lo que quiere que él sepa sobre la sentencia de Gray. Mi nombre es Alana Sermonhorn Rollins. Antes de hablar sobre las decisiones que nos trajeron aquí hoy, quiero hablar sobre esas decisiones y a quienes afectaron esas decisiones. Mason no fue solo una víctima de una tragedia. Era un joven de 14 años que tenía una familia que lo amaba, amigos que se preocupaban por él y un futuro que se suponía que continuaría. Él es mi hermanito. Mason era el tipo de persona que hacía que los demás se sintieran vistos. Tenía una amabilidad que era rara de encontrar. Él buscaba lo bueno en las personas, incluso cuando ellas mismas no siempre lo mostraban, y aceptaba a las personas sin juzgarlas y trataba a todos como si fueran importantes. Esto es lo que hace que la pérdida sea tan difícil de entender. Mason no era alguien que debiera terminar siendo víctima. Se suponía que él iba a regresar a casa ese día, se suponía que iba a seguir creciendo, se suponía que iba a experimentar todo lo que viene después de tener 14 años, se suponía que iba a graduarse, hacer amistades, descubrir su futuro y convertirse en la persona que todos sabíamos que podría llegar a ser. En cambio, su vida terminó porque los adultos que tenían la responsabilidad de reconocer el peligro y prevenirlo, prevenir el daño, no lo hicieron. La parte más difícil para mí es saber que la muerte de Mason no fue algo que mi familia pudiera haber evitado.
No tuvimos las señales de advertencia, no tuvimos las oportunidades de intervenir, simplemente fuimos las personas que quedaron para sufrir las consecuencias. Mientras mi familia planeaba un futuro para Mason, se tomaron decisiones que permitieron que ese futuro le fuera arrebatado. El impacto de perder a Mason ha afectado cada parte de mi vida. Desde el 4 de septiembre de 2024 he tenido que aprender a vivir una vida tras un muro. ¿Cómo vivir en un mundo donde mi hermanito ya no está? He tenido que seguir creciendo mientras cargo con una pérdida que me ha cambiado para siempre. Una de las partes más difíciles es saber que Mason se suponía que debía estar aquí para todos los momentos que vienen después. Yo seguiré envejeciendo mientras Mason seguirá teniendo 14 años. Algún día me graduaré, pero él no lo hará. Viviré futuros cumpleaños, días festivos y momentos importantes sabiendo que falta alguien. Hay momentos en los que todavía quiero contarle algo a Mason. Veo algo que le hubiera gustado, pienso en un chiste con el que se habría reído, o recuerdo un juego que solíamos jugar, y por un momento olvido que ya no puedo compartir esas cosas con él. Entonces recuerdo que eso es algo con lo que tengo que vivir para siempre. Esta pérdida también ha cambiado la forma en que veo el mundo. Ya no tengo la misma sensación de seguridad que tenía antes. La escuela ya no se siente como el lugar que era antes. Cada vez que entro a una escuela, de inmediato se me viene un pensamiento a la mente. Si esto le puede pasar a Mason, ¿por qué no me podría pasar a mí? Me encuentro poniendo atención a las salidas, observando a las personas a mi alrededor y pensando en cosas en las que nunca antes tuve que pensar. Mientras intentaba llorar la pérdida de mi hermano, también se esperaba que siguiera siendo una estudiante universitaria de tiempo completo. Me perdí clases porque tuve que ir a la corte, porque estar aquí por Mason es importante para mí. Pero para que no me expulsen de las clases, tengo que proporcionar documentación que demuestre que mi hermano fue asesinado en esta tragedia. Tener que entregar estos documentos es solo otro recordatorio doloroso de que esto no fue solo una pesadilla en la que estoy viviendo. Cada audiencia me obligaba a revivir el peor día de mi vida. Tuve que escuchar detalles que ninguna hermana debería tener que escuchar y ver pruebas que ninguna familia debería tener que ver. Esos recuerdos no se quedan en la sala del tribunal cuando termina la audiencia, me siguen a todas partes. El dolor no solo aparece en el aniversario de sus cumpleaños, aparece en momentos ordinarios. Veo una actualización de un juego y pienso en cómo a Mason le habría encantado. Escucho un chiste y por instinto quiero contárselo. Por un instante olvido que ya no está. Entonces lo recuerdo y me doy cuenta de que eso nunca se vuelve más fácil. Sigo avanzando, pero avanzo sin alguien que se supone debería estar a mi lado. Esa es la realidad con la que tiene que vivir mi familia. Cuando pienso en el papel del señor Gray en esta tragedia, pienso en la responsabilidad que conlleva ser padre. Se supone que los padres deben proteger a sus hijos. Se supone que deben reconocer cuando algo está mal, tomar las preocupaciones en serio e intervenir cuando las acciones de sus hijos representan un peligro para ellos mismos o para otros. No han cumplido con su responsabilidad. Esta tragedia no comenzó el 4 de septiembre de 2024. Hubo señales de advertencia antes de ese día. Hubo oportunidades para tomar decisiones diferentes. Hubo momentos en los que se pudo haber actuado y eso pudo haber cambiado el resultado. Pero lo que me cuesta aceptar es que las personas en esa escuela no tuvieron la oportunidad de protegerse de las decisiones que se tomaban a su alrededor. Ellos fueron a la escuela esa mañana esperando un día normal, y la forma en que se les engañó y se les arrebató la oportunidad merecía que regresaran a casa. Pero porque las señales de advertencia no se tomaron lo suficientemente en serio y porque la responsabilidad de prevenir el daño no se asumió como se debía, mi familia se quedó viviendo con una pérdida que nunca desaparecerá. Pero lo que lo hace aún más difícil de aceptar es que esta no fue una situación en la que no hubiera señales. Hubo momentos en los que se pudo haber actuado. Hubo oportunidades para intervenir antes de que la gente resultara herida o muriera. Después de que su hijo hizo amenazas y mostró señales de comportamiento preocupante, aún se permitió que el peligro permaneciera. Las armas de fuego seguían siendo accesibles. La munición o como se diga, seguía siendo accesible. Las cosas que pudieron haberse asegurado no se manejaron con la urgencia que requerían. El señor Gray tenía candados para armas, pero tener una medida de seguridad no significa nada si no se usa cuando más importa. Las armas debieron haber estado bajo llave, la munición debió haber estado asegurada. No debería haber existido la posibilidad de que una niña de 14 años pudiera tener acceso a las herramientas necesarias para hacer algo así. Lo que es difícil de entender es que había preocupaciones lo suficientemente serias como para generar miedo.
Sin embargo, esas preocupaciones no llevaron al nivel de acción que se necesitaba. Si una madre tiene miedo de lo que su hija pueda hacer, ese miedo debería ser una razón para proteger a los demás. Debería ser una razón para quitarle el acceso a cualquier cosa que pudiera causar daño. Debería ser una razón para buscar ayuda e intervención inmediata. En cambio, el peligro siguió existiendo hasta que se convirtió en una tragedia con la que mi familia tendrá que vivir para siempre. Entiendo que nadie puede cambiar lo que pasó el 4 de septiembre. Nada de lo que se diga en esta sala de audiencias podrá devolver a Mason a mi familia. Pero la rendición de cuentas importa porque la vida de Mason importaba. Entiendo que nadie puede cambiar. Él no debería ser el resultado de una serie de señales de advertencia ignoradas y malas decisiones. Se suponía que debía seguir viviendo su vida. Se suponía que debía crecer, cometer errores, cambiar sus sueños, perseguir sus sueños y convertirse en la persona que está destinada a ser. En cambio, mi familia tiene que vivir con las consecuencias de decisiones que nunca tomamos. Tenemos que despertar cada día sabiendo que Mason ya no está. Tenemos que celebrar momentos importantes sabiendo que falta alguien. Tenemos que imaginar el futuro que él debería haber tenido porque nunca podremos verlo suceder. El señor Gray tuvo oportunidades de tomar decisiones diferentes. Tuvo oportunidades de actuar para proteger a su hijo y proteger a los demás. Mi familia no tuvo la oportunidad de detener lo que pasó. Mason no tuvo la oportunidad de regresar a casa. Esa es la diferencia. Se tomó una decisión que cambió incontables vidas para siempre, y las personas que más sufrieron fueron aquellas que no tuvieron nada que ver en esa decisión. Mason merecía algo mejor. Christian merecía algo mejor. Cristina merecía algo mejor. Richmond merecía algo mejor. Todos en esa escuela y en esta comunidad merecían algo mejor. Entiendo que ninguna sentencia puede borrar el dolor que mi familia ha vivido desde el 4 de septiembre. Sin embargo, sí creo que el señor Gray debe ser plenamente responsable por el papel que sus decisiones tuvieron en esta tragedia. Por eso, respetuosamente pido que se imponga la sentencia máxima permitida por la ley. Pido la sentencia máxima, no por venganza, sino porque las consecuencias de estos errores fueron irreversibles. 4 personas inocentes perdieron la vida. Muchas otras resultaron heridas física y emocionalmente. Las familias de ellos, incluida la mía, llevaremos esta pérdida por el resto de nuestras vidas. Ninguna sentencia será jamás equivalente a lo que nos quitaron. Pero sí espero que la sentencia impuesta hoy refleje la gravedad de la responsabilidad del señor Gray y el valor incalculable de las vidas que cambiaron para siempre. Gracias, ama. A todos. A continuación vamos a llamar a Junior Angla. Levanta la mano derecha. ¿Juras o afirmas que tu testimonio ante este tribunal es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Muy bien. Si puedes decirle al juez tu nombre y lo que quieres decirle. Mi nombre es Simon Brocha. Soy el mayor de 3 hermanos. Christian Gabriel Angla era uno de ellos. Su señoría, aunque él mismo no jaló el gatillo, le pido a este tribunal que le dé la sentencia máxima posible. Es un completo fracaso como padre. Tomó la decisión de comprar ese rifle. Tomó la decisión de ignorar todas las señales de alerta. Y por sus decisiones, mi hermanito Christian y 3 personas más, Mason, el entrenador Aspinwall y el señor, y muchos otros llevarán cicatrices permanentes por el resto de sus vidas. La negligencia de unos padres no debería causar niños sus vidas. Él provocó esta tragedia en la legendaria preparatoria. No mostró ningún remordimiento. Para él solo era otro miércoles. Él merece cada uno de los días de la sentencia máxima posible. Nuestras familias están viviendo una condena de por vida al dolor y él debería enfrentar todo el peso de la suya. Gracias. Gracias. A continuación, vamos a invitar a Terry McKellan en representación de Taylor Jones. Señor McKellan, puede levantar la mano derecha. Jura o afirma que el testimonio que va a dar ante este tribunal es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Si puede decir su nombre y decirle al juez lo que quiere que sepa. Adelante, Terry. Mi nombre es Terry McKellan y soy el abuelo de Taylor Jones. ¿Por qué estamos aquí hoy? Es por él. Sus acciones y es negligencia. Son responsables de lo que pasó aquí, pero él no disparó el arma. Él compró las balas que permitieron que su hijo matara personas, hiriera personas. Y no voy a mezclarme en eso de por vida. Ayer estuve en terapia
Y este tipo me preguntó, señor, ¿esa es su nieta? Y le dije que sí. Él dijo, ahí fue donde le dispararon. Las heridas todavía son visibles. Le dispararon más de una vez. Y ella vive con eso todos los días. Después de 4 meses en el hospital tras este accidente, ella ha soportado más dolor del que debería haber soportado. La comunidad ha recibido y sufrido más dolor del que merece debido a esta acción. No sé si él pueda ser recordado por ser lo que cree que es Colt, pero será recordado. Pero no en mis pensamientos. Déjenme contarles un poco sobre Taylor. ¿Qué llevó a esto? ¿Y puede empeorar? Taylor perdió a su mamá por una bomba cardíaca elevada. Hace 4 años, que se obstruyó con un coágulo de sangre y la mató. ¿Puede empeorar? Sí, sí empeora. Perdió a su abuela cerca de Groundy Lake Ears un año después. Perdió a su bisabuela, mi esposa, quien falleció con demencia el 3er año. Perdió a sus tíos. Y también perdió a mi hermano, a quien ella también llamaba papá. Porque de todos modos, no te voy a decir de qué murió, pero ha sido triste. Pienso, puede ponerse peor y luego pasa esto. Esto nos ha atormentado por mucho, mucho tiempo. Ella contempló el suicidio en el hospital por el dolor tan intenso que sentía. Ella no pudo superarlo. Y no quería vivir, quería ir a ver a su mamá. ¿Puede empeorar? Sí, empeora. Estamos aquí hoy. Por lo que él hizo, aunque él no disparó, él compró las balas. Y por eso él merece el castigo máximo. Gracias. Gracias. Su señoría, la primera declaración fue escrita por Michaela Brown. Ella fue una de las estudiantes en el salón de la señorita Ryan. El tiroteo en la preparatoria Apalache el 4 de septiembre de 2025 fue un evento trágico y aterrador que ha afectado no solo a las personas directamente involucradas, sino también a estudiantes en todas partes. Saber que algo así puede pasar en una escuela me hace sentir muy insegura y ansiosa. Desde que me vi involucrada en el tiroteo. He sentido miedo incluso de salir en la oscuridad para sacar a mis perros para que hagan sus necesidades. Los ruidos fuertes, como cuando las puertas se azotan, me hacen brincar porque me recuerdan lo que podría pasar. Es difícil sentirme relajada o normal cuando cosas así siempre están en el fondo de mi mente. También me pongo nerviosa estando sola en casa y pensando que alguien va a entrar y lastimarme. Ya no me siento tan segura como antes. Antes pensaba que Apalachia iba a ser un lugar seguro para que yo aprendiera, me graduara y hiciera nuevos amigos, pero no. Ahora solo voy a la escuela pensando que no estoy segura aquí. Esta situación muestra hasta qué punto eventos como este pueden afectar a los estudiantes mental y emocionalmente. No es solo algo que pasa y desaparece, se queda con las personas. Se supone que las escuelas son lugares seguros y cuando esa seguridad se rompe, cambia cómo nos sentimos cada día. Y luego la siguiente declaración fue escrita por Sarah Bieber en nombre de Jackson Bieber. Él fue otro de los estudiantes en el salón de la señorita Ryan el 4 de septiembre. El 4 de septiembre de 2024, él fue a la escuela como un joven de 15 años despreocupado e inocente. Regresó a casa completamente destrozado. Le arrebataron su infancia de manera violenta, obligado a pasar esa noche agotadora suplicando por noticias solo para saber cuántos de sus compañeros tendría que llorar. Ahora, mi hijo, como tantos otros, carga con un peso aplastante de culpa que le pertenece únicamente al acusado. Él se atormenta pensando que no hizo lo suficiente. Nos ha mirado entre lágrimas y ha dicho que debió haber sido él. Como madre, me parte el corazón que mi hijo haya hecho más para proteger a sus compañeros ese día que lo que la acusada hizo para proteger al mundo de su propio hijo. Este trauma es resultado directo del absoluto y catastrófico fracaso de la acusada como madre. Mientras yo pasé 15 años criando, amando y protegiendo a mi hijo, tú pasaste años ignorando activamente las señales de advertencia de un monstruo en tu casa. Porque la acusada se negó rotundamente a criar a su hijo. La inocencia de mi hijo fue destruida.
Su total abdicación de la responsabilidad parental obligó a Jackson a abandonar por completo Appalachian High School, porque los pasillos que dejó que su hijo aterrorizara ahora son detonantes de pesadillas paralizantes. Su negligencia deliberada nos arrebató a 2 niños hermosos e irreemplazables. Por su culpa, el mundo ahora se ve obligado a conocer a Mason Schermerhorn y a Christian Angulo solo a través de obituarios en internet y boletines de duelo. Eran solo unos niños, se suponía que iban a crecer, jugar videojuegos y tener un futuro. No solo le fallaste a tu propio hijo, Colin Gray. Le robó al mundo a Mason y Christian y dejó a sus familias con un vacío permanente y devastador. Le robó al mundo a Richard y Christina. Eran personas de honor, amor y valentía. Ellos dieron todo lo que tenían para salvar a nuestros hijos, mientras que el acusado le dio a su hijo un rifle y vía libre para la devastación. Él cambió sus vidas y el futuro de sus familias por su propia cobardía inconcebible. Mientras él permanecía como un espectador indiferente ante la violencia creciente de su hijo, mi hijo estaba de pie en un campo de fútbol, sangrando. Fragmentos de ese día ahora son una parte permanente de su cuerpo. Cada dolor, espasmo y sensación física en su pierna es un violento y forzado recuerdo del terror que la acusada permitió que ocurriera. Él no solo le compró un rifle a su hijo, le entregó personalmente los medios para destruir la paz, la juventud y el futuro de mi hijo. Él eligió ignorar todas las señales de advertencia. Él eligió proporcionar el arma de fuego. Él eligió quedarse sentado, mirar y no hacer nada. Y por su cobardía inconcebible, 4 almas hermosas, Mason, Christian, el entrenador Aspinwall y Christina Irimie, nos fueron arrebatados para siempre. Sus familias quedaron con un vacío imposible de llenar, sus vidas permanentemente destrozadas por las vidas que fueron brutalmente truncadas. Pero su destrucción no terminó con los muertos. Él creó toda una generación de sobrevivientes traumatizados que ahora deben cargar con las cicatrices invisibles y agonizantes de su fracaso. Mi hijo, junto con cada compañero de clase que logró salir de esos pasillos, está cumpliendo una sentencia de por vida de miedo, pánico y dolor. Por lo tanto, ahora deben reconstruir sus vidas a partir de los escombros que él permitió que su hijo causara. La comunidad, los condados vecinos, la policía, los paramédicos, los hospitales, las enfermeras y muchos otros tendrán para siempre imágenes de ese día en su mente. Todo por sus fallas. Él les falló a todos, junto con sus hijos. Aunque merece cada gramo del castigo que la ley puede imponerle, él no es el único que tiene sangre en las manos. Su madre, su abuela y todos los demás miembros de la familia que se quedaron de brazos cruzados y vieron el abuso severo que él sufrió, que sabían exactamente lo oscura y horrible que se había vuelto su mente, merecen estar en la corte justo a su lado. Su silencio fue una complicidad activa. Negarse a intervenir y salvar a sus hijos no es diferente a jalar el gatillo ellos mismos. Al no hacer absolutamente nada para detener la violencia que sabían que venía, eligieron dejar que sucediera. Porque tus decisiones fueron deliberadas o porque las decisiones del acusado fueron deliberadas, su castigo debe ser absoluto. A mi hijo jamás podrán devolverle su infancia. Las familias de las víctimas quedarán marcadas para siempre. Los sobrevivientes siempre cargarán con un miedo que los seguirá como una nube oscura. La comunidad nunca volverá a ser la misma. Y el acusado debe pasar cada uno de los días que le quedan de vida cargando con el peso de la ruina que ha causado. Mateo 18:6 dice: si alguien hace caer a uno de estos pequeños, ustedes lo consideran despreciable. Sería mejor para esa persona que le colgaran una gran piedra de molino al cuello y la arrojaran al mar para que se ahogara. Ya que ese castigo no es una opción, exijo que este tribunal imponga la sentencia máxima permitida por la ley, sin piedad. Juez, a continuación tenemos a Natalie Griffith.
Bien, Natalie, voy a pedirte que levantes la mano derecha. ¿Juras o afirmas que el testimonio que vas a dar ante este tribunal será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios? Muy bien. Solo dile al juez tu nombre y dile lo que quieres que él sepa. Hola, mi nombre es Natalie Griffith. Soy estudiante en la preparatoria La Porte. El 4 de septiembre. Shot twice, once in your shoulder and once in my wrist. I think about the shooting a lot and I hate it. Lo odio muchísimo. Pienso en si no hubiera pasado, pienso en mi vida antes de eso y cómo es tan diferente. Desearía poder regresar y cambiarlo. A veces desearía que yo no hubiera ido a la escuela. A veces desearía no haber ido a la escuela ese día, pero eso no evitaría que sucediera. Desearía poder recordar a las personas que murieron. Desearía que hubiera alguna manera de que todos sobrevivieran. Perdí el uso de más de la mitad de mi mano. Perdí 2 años de mi vida tratando de sanar y todavía no lo he logrado por completo. Trato de vivir mi vida de manera normal y ya pasé por eso. Sin dejar que nada Stop me. Sometimes it's hard. Sometimes I'm having an animal or a dog. O simplemente haciendo algo. Y no puedo sentirlo. No puedo sentir 3 de mis dedos. Y desearía poder hacerlo. I think about it every single day and I wish it could stop, and I think about how it could have been avoided. How if he hadn't done it, then he would all be happy. Creo que puede sanar cualquier herida, pero no puede hacer que las cicatrices desaparezcan y no puede traer a las personas de vuelta de la tumba. Yo no entiendo cómo un padre puede fallar tanto. No entiendo cómo un padre puede golpear a su hijo. No entiendo cómo un padre puede fallar en proteger a su hijo. Fallar, ayudarlos. Y creo que él debería recibir un castigo por eso. Creo que su espectador, que es lo que espero que recuerde todos los días, que él pudo haberlo detenido. Esas son sus decisiones. Gracias. Gracias, Natalie. Jueza, se me olvida. Sí, señora. Y jueza, he terminado. Puedo creer que eso concluye. Puedo decir eso. Muy bien, y no hay pruebas agravantes, ¿es correcto? Muy bien. Señor Barry, señor Hobbs. Pruebas y atenuantes. Juez, le proporcionamos al tribunal una carta de apoyo. Solo procederemos con el argumento sobre el acta del tribunal. Está bien. Y el señor Barry, por supuesto, tiene derecho a hacer una declaración si así lo desea. Juez, no lo sé. Por consejo de su abogado, no haremos una declaración. Muy bien, todos estamos presentes. Así que escucharemos los argumentos de la Fiscalía y la defensa, y cualquier palabra final de la Fiscalía. No hay atenuantes. ¿Es correcto? No hay testigos. Sí, señor, es correcto. Declaración, me quedo, sigo aquí. De acuerdo. Buenos días, su señoría. ¿Me permite tomar la palabra?
Antes de decir algo en nombre de Colin Gray, quiero reconocer lo que todos en esta sala saben que es cierto. Que nada de lo que suceda aquí hoy, ningún argumento que yo presente, ninguna sentencia que imponga este tribunal es resultado de lo que se les arrebató a estas familias y a esta comunidad el 4 de septiembre. Colin Gray no viene ante este tribunal para ser excusado por eso. Él viene a ser sentenciado por lo que hizo y no por lo que hizo su hijo. Cuando el jurado declaró culpable a Colin Gray en marzo, nunca escucharon a la única persona que sabía toda la verdad de lo que se planeó en esa casa. Colin Gray no testificó en el juicio de su padre. Y este tribunal ha pasado una semana escuchando esa evidencia que faltaba. Y hace 2 días emitió conclusiones sobre esa evidencia que faltaba. Así que voy a comenzar no con nuestra teoría, sino con el propio registro de este tribunal. Ahora hay 6 cosas en él que ningún jurado jamás consideró. La primera sería haberle ocultado esto a la única persona con conocimiento de primera mano. Colgrave le dijo a este tribunal que ocultó activamente la profundidad de su participación en esa comunidad en línea a casi todos en su vida, incluido su padre, y que su padre no sabía lo que él estaba planeando. No le pedimos al tribunal que aceptara su confesión solo por su palabra. Le pedimos al tribunal que notara que sus palabras coincidían con las pruebas físicas que el jurado sí vio. Las notas ocultas, las cuentas desechables, la ausencia, después de 2 años de investigación por parte del Estado, de un solo mensaje de texto, correo electrónico o un solo testigo que demostrara que Colin Colgrave sabía del plan. En segundo lugar, las notas en el teléfono de Colgrave muestran hostilidad hacia su padre y expresan la esperanza de que su padre sea castigado. No voy a leer esas palabras en la sala del tribunal. Sé que el tribunal las vio durante el juicio. Mencioné esto por una sola razón. Un hijo que quería que castigaran a su padre y lo escribió tenía todos los incentivos del mundo para implicarlo. En cambio, eso confirmó que mantuvo ese mundo en secreto para Colin. Tercero, la cronología cambió porque Colin Gray, en efecto, estaba tomando medidas. El tribunal escuchó que Colt aceleró su plan cuando su padre buscó ayuda de salud mental para él a través de la escuela. El plan original contemplaba que esta ejecución fuera en el aniversario, en febrero, del tiroteo de Parkland. Debido a que Colin estaba tomando medidas, Colt decidió contrarrestar eso y acelerar su plan. ¿Fue suficiente lo que hizo Colin? Obviamente no. El jurado lo ha dicho y Colin lo acepta. Pero no fue poca cosa ni fue indiferencia. Gracias. Así que estoy llamando desde... Por favor, apaguen sus teléfonos. Cuarto, el experto. El perito de la defensa que testificó ante el tribunal esta semana describió el perfil familiar de los niños que caen en estas comunidades, la comunidad del true crime. Padres que están ausentes, padres que no brindan cuidado, padres que maltratan físicamente a sus hijos. Su señoría escuchó 9 días de pruebas en el juicio sobre Colin Gray y mostrara lo que mostrara. Un padre que estuvo presente, que llevó a su hijo a la casa al aire libre. Que estaba intentando, aunque torpemente, que regresara a la escuela y se alejara de su computadora. Que no lo maltrató física ni psicológicamente. Y luego, el mismo experto le dijo a este tribunal que la mejor intervención para un niño es alejarlo de esa comunidad, sacarlo de la computadora. Esa es la intervención a la que este padre sin preparación intentaba llegar a tientas, sin siquiera conocer la verdadera naturaleza de la comunidad, sin siquiera saber la participación de su hijo en esa comunidad. Quinto, las propias pruebas del Estado demostraron que el único adulto que estaba dentro de ese mundo oculto con Colt Gray no era Colin. El director de la División de Servicios para la Familia y los Niños testificó en esta sala que la madre del niño era, en palabras del director, alimentando esta obsesión continua con los autores de tiroteos escolares. Las llamadas de la cárcel que el Estado reprodujo mostraron que ella le transmitía a su hijo en la cárcel los elogios de la comunidad, hasta que el tribunal ordenó que se detuviera el contacto. Esa no es mi caracterización. Ese es el testigo del Estado, la prueba del Estado en esta sala de audiencias esta semana. Y sexto, el martes, este tribunal encontró el motivo. No solo, no odio, en palabras del propio tribunal, por la pura infamia. La infamia, su señoría, es la moneda de cambio de un solo lugar, la comunidad del true crime, la comunidad oculta a la que Colt Colgrave servía en secreto. El motivo que este tribunal encontró no estaba relacionado con la casa de Colin Gray ni vivía en ella. Vivía en un mundo que Colin Gray no sabía que existía.
Ahora, su señoría, la prueba más sólida de previsibilidad de la fiscalía en el juicio fue un simple hecho. Marcy Gray le había dicho a Colin que guardara las armas bajo llave. Quiero dedicar unos minutos a lo que el tribunal ha aprendido desde entonces sobre la advertencia y sobre Marcy Gray, porque el expediente complementario ha mostrado lo que había detrás de eso y cuánto nunca le llegó al hombre que la recibió. Marcy sabía hasta qué punto su hijo estaba inmerso en esa comunidad porque ella formaba parte de esa comunidad junto con él. Ella sabía que él idolatraba a los tiradores escolares, sabía que él se estaba carteando con un tirador escolar condenado en Florida. Según las pruebas que ahora tiene este tribunal, esa fascinación era lo que ambos compartían. Y nada de eso fue compartido con Colin Gray. Así que consideren la diferencia entre dos frases, dos formulaciones. En una frase, guarden bajo llave las armas del padre de su hijo, de quien está distanciada. En cambio, encerrar las armas porque nuestro hijo idolatra a los tiradores escolares. Él le escribe a uno en prisión y yo he estado dentro de ese mundo con él. Esa es una frase completamente diferente, una declaración completamente diferente. Colin Gray solo escuchó la primera frase, nunca le dijeron la segunda. Y previsibilidad. Como medida de lo que un hombre merece moralmente, debe juzgarse por la advertencia que realmente recibió. No por la advertencia que ella estaba en posición de dar. ¿Por qué guardaría ella un secreto así? El expediente ante este tribunal sugiere una respuesta. Por sus propias acciones. La adicción, la condena, la pérdida de sus hijos. Marcy Gray había perdido el lugar habitual de un padre en la vida de sus hijos. Lo que le quedaba con este hijo, con Colt, era una sola cosa. Esta fascinación que compartían. Su relación giraba en torno a los juegos de pelota y los viajes de pesca. Era de lo que hablaban, era de ellos. Y así es como Colin lo sentía. Terminamos. Sabemos lo que esa relación significaba para ella porque el Estado nos lo mostró. Después del 4 de septiembre, después de que murieron 4 personas, ella aún no podía soltar el tema. Y aún así lo discutía con su hijo desde su celda hasta que finalmente la corte intervino y la obligó a detenerse. No digo esto para condenarla, ella también ha perdido a un hijo por esto. Lo digo porque hace comprensible su silencio. Y sean cuales sean sus razones, el hecho permanece. Y es el hecho lo que importa hoy. Ese conocimiento lo tenía ella. Nunca estuvo oculto. Ahora compara eso con la forma en que Marcy, desde la perspectiva de Colin, tuvo que sopesarlo frente a las otras voces que escuchaba. En mayo de 2023, el agente del sheriff de Jackson estuvo en la casa de Colin Gray investigando una amenaza en línea que le dio el FBI, rastreada hasta el hacker. Colin no le ocultó nada a ese oficial. Lo dijo por iniciativa propia en video, sin que se lo pidieran. Que si había pruebas de que su hijo había hecho la amenaza, las armas saldrían de la casa de inmediato. Él nunca recibió esa respuesta. El caso fue cerrado. 15 meses después, consejeros capacitados pasaron horas con Cole, y lo que le llegó a Colin fue un formulario de consentimiento para un programa de consejería para que pudiera empezar a recibir servicios a través de la escuela, el cual llenó y devolvió. El término que usaron fue ansiedad. Esa es la información que este hombre tenía. Una voz diciendo, guarda las armas sin razón para preguntar, de la única persona cuya historia con él la hacía la voz a la que a Colin más le costaba dar crédito. Una coprogenitora condenada por un delito en su contra, a la que se le ordenó mantenerse fuera de este condado, cuyos hijos le fueron retirados por el Estado y que, según el registro de ambos procedimientos, la progenitora que abusó físicamente de Cole, que había amenazado con matar a Cole, Colin tuvo que elegir entre escuchar esa voz o escuchar la voz de los expertos acreditados. Y eso fue lo que eligió hacer. Esta no es una visión dura e indiferente de la vida. Así es él, una persona racional que organiza la información, y realmente es una de las muchas tragedias de este caso. Porque aquí está la parte más cruel. Colin Gray ya le había dicho en voz alta al sheriff adjunto en su casa la condición exacta bajo la cual actuaría. Dime que él haría esto y las armas desaparecen. Marcy Gray tenía esa evidencia. La idolatría, la inmersión, la correspondencia con el tirador condenado. Si ella le hubiera dado la información que tenía, le habría dado precisamente la confirmación que él había dicho públicamente que tomaría en cuenta para actuar. Pero nunca lo hizo. La confirmación que él estaba esperando existía, pero simplemente nunca le llegó. Y el mismo 4 de septiembre demostró cuál de los padres tenía ese conocimiento.
porque Marcy es quien llamó de inmediato cuando recibió el mensaje, sabiendo lo que iba a pasar, no Colin. Quiero ser cuidadoso porque sé eso. Otros también tenían información. Otros en la familia de Cole. Y no creo que actuaran con mala intención hacia Colin. Simplemente no creo que hayan percibido la importancia de la información que tenían. Pero ese es precisamente el punto. Que las personas más cercanas a este chico, teniendo las piezas más alarmantes del panorama que se tenía de él, no previeron lo que se avecinaba. No pudieron preverlo ni siquiera con más conocimiento, y el peso moral de no haberlo previsto no puede recaer justamente de manera indivisible en la sentencia del único hombre a partir del cual se construyó ese panorama. El veredicto tomó en conjunto lo que sabía esta familia. La sentencia debería corresponder al conocimiento de un solo hombre. Entonces, ¿qué sabía realmente Colin Gray? Porque eso no lo que se le ocultó. Lo que él realmente sabía es por lo que el jurado lo declaró culpable, y es sobre eso que el tribunal debe sentenciarlo hoy. Él sabía que su hijo tenía problemas de ansiedad y estrés, dificultad para encajar, dificultad para hacer amigos. Él sabía que el chico amaba las armas, como lo hacía Colin, como lo hacía el padre de Colin. Él sabía que tenía mal genio. Lo que él sabía era que Cole era un adolescente con dificultades, uno de los muchos en este país. Pero ni un solo hecho del mundo oculto de la comunidad del true crime, donde realmente vivía el plan, fue cuidado y creció. Era conocido por Colin. Los hechos que la fiscalía presentó en el juicio no llegaron a la vida de Colin Gray como una sola secuencia. Llegaron dispersos a lo largo de varios meses, cada uno rodeado por periodos en los que el niño reía y era brillante, que amaba su computadora, los videojuegos, que tocaba la guitarra, que iba al bosque con su padre. Una prueba de la fiscalía puede comprimir 292 días en una columna de banderas rojas y eliminar todos los días ordinarios entre ellos. Un padre vive los 292 días completos. Visto en retrospectiva, solo se aíslan los momentos críticos. Una vida vivida junto al niño promedia que el jurado encontró que el promedio que su padre alcanzó fue negligencia criminal, y él lo acepta. Pero hay una diferencia en la sentencia entre un hombre que vio cómo se iniciaba un incendio y no hizo nada, y un hombre que vio las chispas, vio largas temporadas de calma y las juzgó mal. ¿Y qué tan duro era Colt Colton Reed? La fiscalía respondió esa pregunta esta semana en el tribunal. La Corte Estatal le dijo a la Corte que cuando esta voz dijo las palabras «escucho voces, no quiero desmayarme», él no se estaba derrumbando, estaba actuando. Una imitación guionizada del interrogatorio tras su arresto de su ídolo, Nicholas Cruz. Un huevo de Pascua colocado por el chico que el Estado describe como calculador hasta el segundo del tiroteo. Acepto la petición del Estado, pero este tribunal recordará que entre las mayores advertencias presentadas contra Colin Gray en su juicio estaba que su hijo habló de escuchar voces en los días previos al tiroteo. Si esa conversación era miedo, una referencia que solo alguien que estudia a los autores de tiroteos escolares podría siquiera reconocer, entonces lo más alarmante que este padre escuchó de su hijo fue una línea de un guión que no tenía forma de saber que existía. El mismo expediente no puede calificarla de actuación en una audiencia de sentencia y de advertencia inconfundible en la otra. Y el Estado también dijo que no sabe por qué este chico es lo que es. No sé por qué el tiburón es como es. Tal vez nació así. Tal vez algo que nadie puede nombrar. Su señoría, esa es una respuesta honesta, y respeto esa respuesta, y respeto al Estado por darla, pero sí tiene una consecuencia para hoy. Y el Estado respondió con un expediente completo, de cada experto, cada llamada de la cárcel, 2 años de retrospectiva. Si ellos no pueden explicar a este chico, entonces la ley no puede sentenciar justamente a un padre sin entrenamiento, como si él debiera haberlo entendido en tiempo real al otro lado de la sala. No se puede exigir previsión donde la retrospectiva es fatal. El FBI envió una advertencia. Envió una pista al sheriff del condado de Jackson, investigó y cerró el caso. Un agente se sentó con él y se fue. Los consejeros en entrenamiento pasaron tiempo con Cole antes del tiroteo y lo enviaron de regreso a clase. Nadie fue entrenado para ver ese lado. Ningún padre está entrenado para mirar a su propio hijo y ver a alguien capaz de cometer un tiroteo masivo, especialmente cuando los profesionales que estaban entrenados para hacerlo no lo hicieron.
El martes, este tribunal escribió la primera anotación en el registro que la historia quiere leer en conjunto. El asesino, el que lo planeó, un niño, quien lo organizó y quien lo llevó a cabo, reciba una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que resulta aún más excepcional por la edad de la persona al momento de cometer el delito, 14 años, el máximo que permite la ley. Hoy, este tribunal escribe la segunda entrada. Un padre condenado por negligencia, por no percatarse de lo que su hijo, según su propio testimonio en esta sala, deliberadamente le ocultó. Estas dos entradas tienen que ser moralmente comprensibles cuando se leen juntas. Toda la estructura de nuestra ley de homicidio, la razón por la que clasificamos estos delitos en primer lugar, es la línea entre el daño que una persona intenta causar y el daño que una persona no logra prevenir. Colin Gray tiene 55 años. Una sentencia de 30 años, 40 años, 80 años. Cargos de negligencia apilados uno sobre otro equivalen a una condena a morir en prisión. En la práctica, es exactamente la misma sentencia que este tribunal acaba de reservar para el individuo que se quitó la vida. Si la sentencia del padre se parece a la del hijo, entonces esa línea desaparece. Y este tribunal, en el primer caso de su tipo en Georgia, habría sentado el precedente que borra esa línea. Hay exactamente un caso comparable en la historia de Estados Unidos, y estoy seguro de que el tribunal está al tanto. Los padres del tirador de Oxford High School, condenados por homicidio involuntario por 4 muertes, cada uno fue sentenciado de 10 a 15 años, con su abogado en el acuerdo de culpabilidad. Su señoría, sus advertencias fueron más claras y cercanas que cualquier cosa en este expediente. Compraron el arma 4 días antes del tiroteo. Fueron llamados a la escuela con la advertencia del ataque. Se les pidió que se llevaran a su hijo a casa y se negaron a hacerlo. Se les mostró el dibujo de su hijo del arma con las palabras, entre comillas, los pensamientos no paran, ayúdenme. Y no le dijeron nada a la escuela sobre el arma que recientemente le habían comprado a su hijo y lo dejaron en esa escuela. De 10 a 15 años concurrentes fue la decisión meditada de ese tribunal después del testimonio de impacto. Fue igual de devastador lo que el tribunal ha escuchado en la última semana y hoy. Le pediríamos a este tribunal que no haga de Georgia la excepción nacional en este primer caso de su tipo contra un acusado cuyas advertencias fueron menores y cuyos esfuerzos fueron mayores. Brevemente, su señoría, en cuanto al asesinato. Hemos presentado un escrito. Estamos solicitando en este caso novedoso en Georgia. Creemos que todos los cargos deben fusionarse en el cargo 1, basándonos en el hecho de que el apelante no logró hacer una cosa. Ahora, entiendo, sin renunciar a ninguna objeción, que el tribunal puede no estar de acuerdo con ese argumento. Y como dije, lo entendería porque esta es una sentencia novedosa y un asunto novedoso. Cada cargo en esta acusación surge de un curso continuo de conducta, un arma, un niño, un solo fallo de percepción y comprensión de las leyes. Los 18 cargos de crueldad no describen 18 decisiones separadas de Colin Gray. Cuentan a los niños presentes cuando el hijo actuó. El número de esos niños es una medida adecuada de la gravedad de este daño y el tribunal debe considerarlo completamente al fijar la condena, pero acumular los cargos de negligencia de manera consecutiva es contar esa gravedad 2 veces. Le pediríamos al tribunal que, si no está de acuerdo con nuestro argumento sobre la unificación de cargos, disponga que todas las condenas se cumplan de forma concurrente. Colin Gray no eligió sus circunstancias. Recibió una llamada telefónica de la División de Servicios para la Familia y los Niños diciéndole que fuera a recoger a sus 2 hijos menores porque su madre había recaído. Durante todo su matrimonio con Marcy, parecía que su única contribución a esta familia era introducir el caos. De inmediato, en ese estado, cuando recibió esa llamada, fue y recogió a sus 2 hijos más pequeños y los trajo de regreso para vigilarlos. ¿Estaba abrumado? ¿Estaba poco preparado? Sí. ¿Tenía un sistema de apoyo? No. Diremos y argumentaremos que si él hubiera cooperado más con la escuela y con el DFACS, que él podría haber tenido un sistema de apoyo. Estoy seguro de que lo harán y no lo discutimos. Eso también es parte del incumplimiento que encontró el jurado y por lo que tendrá que responder. Pero la plena cooperación de un padre abrumado con los agentes es negligencia, no es indiferencia.
Este es un padre que lo intentaba. Este era un padre que estaba en contacto constante con sus hijos. Hay algunos mensajes de texto que se presentaron como evidencia en la escuela. Colin Gray era positivo. Le decía a su hijo que lo amaba, que estaba orgulloso de él. Lo animaba a ir a la escuela. Le decía lo feliz que se sentía cuando Colton le contaba que había tenido un buen día en la escuela. Este no era un padre ausente, este no era un padre distante, este no era un padre severo. El rifle, el tribunal debe entender lo que significaba el rifle, estaba destinado a ser, porque pertenece a un gran lote y estaba en el inventario. El plan de Colin para su hijo era el único plan que él había visto funcionar. Su relación con su propio padre era problemática y mejoró hasta donde fue posible en el bosque, cazando lado a lado con su papá. Su señoría tiene una carta de su hermana que detalla eso un poco más claramente. Así que cuando el propio hijo de Colin empezó a alejarse de él, Colin buscó todo lo que se le ocurrió y todo lo que podía permitirse. Le compró a su hijo regalos, guitarras, computadoras, equipo. Intentó, aunque torpemente, hacer que regresara a la escuela. Llenó todo el papeleo constante de consejería. Lo llevó al campo de tiro, lo llevó de casa. Y el rifle de casa. Porque la casa era el lenguaje en el que un gran padre había logrado decirle a un gran hijo lo que no podía decirle de ninguna otra manera. Él creía que su presencia, su generosidad y el aire libre podían sacar a Colt de aguas turbulentas. Lo que él no comprendía era la corriente que atravesaba un mundo que Una cosa más sobre Colin. Desde las primeras horas del 4 de septiembre, como vio este tribunal, él cooperó. Ese mismo día se sentó con los investigadores, sin abogados, sin condiciones, y dijo la verdad. De hecho, el Estado construyó su caso sobre su propia sinceridad. No tiene antecedentes penales graves. Ha estado bajo custodia durante 22 meses. No hay ningún escenario en el que Colin Gray vuelva a delinquir. La disuasión específica y la incapacitación simplemente no forman parte de este caso. Y su castigo no comenzó con el veredicto, y no terminará con su liberación. Su hijo está condenado a cadena perpetua. Su hijo está en prisión de por vida. Su hija está en un hogar de acogida. Su hijo menor está en un hogar de acogida. Su familia ya no está. Su nombre estará para siempre asociado con esta tragedia por el resto de su vida e incluso después de su muerte. El Estado puede decirle al tribunal en este caso que promueva ese mensaje. Su señoría, ese mensaje ya fue enviado. El 30 de marzo se dio a conocer la primera condena de este tipo en la historia de Georgia y se informó en todo el estado y en todo el país. Cada padre que posee un arma en Georgia ya sabe que la ley cambió ese día. La disuasión requiere una condena creíble. Y no requiere que un hombre de 55 años sin antecedentes muera en prisión por negligencia. Una década o más tras las rejas después de la primera condena de este tipo es un mensaje contundente, sin duda alguna. Así que esto es lo que le estamos pidiendo al tribunal. Por cada cargo de asesinato en segundo grado, le estamos pidiendo al tribunal que sentencie al señor Gray a 20 años, de los cuales cumplirá 10 años en reclusión y el resto quedará en libertad condicional. En los cargos de asesinato por supervivencia, 10 años de manera concurrente. En los cargos de conducta imprudente, 12 meses de manera concurrente. Todos los cargos de manera concurrente entre sí. Una sentencia efectiva de 20 años, de los cuales deberá cumplir 10 años bajo custodia. Eso no es indulgencia. 10 años en una prisión de Georgia para un hombre que nunca tuvo la intención de dañar a ningún ser humano es una de las sentencias más severas que se le haya impuesto a un padre en la historia de Estados Unidos por el acto de su hijo. El honor está ligado a nuestros hombres de amor. Toma en cuenta cada vida perdida y cada niño en peligro. Se mantiene junto a las sentencias más crueles en lugar de minimizarlas. Y preserva la única distinción por la que esta semana de sentencias será recordada. La diferencia entre el chico que llevaba ese rifle y apretó el gatillo y el padre que no lo vio venir.
Su señoría, entendemos la gravedad de esta situación. 4 personas ya no están, y nada de lo que el tribunal haga hoy puede cambiar eso. Pero la pregunta de hoy es más limitada y, en algunos aspectos, más difícil. ¿Qué exige la justicia cuando la negligencia de un padre y la intención oculta de un hijo coinciden en una sola mañana? Este tribunal ha escuchado al propio hijo y ha visto cuán completamente esa intención estuvo oculta para el padre. Ha determinado que esto se hizo por la infamia, por el valor que eso tenía en un mundo que el padre nunca supo que existía. Ya se le ha impuesto al autor de la matanza la sentencia más severa que permite la ley. La sentencia puede ser severa y aún así ser justa. Le pedimos al tribunal que imponga una que sea tanto la sentencia que hemos solicitado como la mínima que marque el límite. La línea siempre se ha trazado entre la negligencia y el asesinato. Gracias. Gracias, señor presidente. Smith. Su señoría, el acusado está confundiendo y mezclando las pruebas que se presentaron la semana pasada en el juicio de Colt Gray. Por más repugnante que haya sido la participación de Marcy Gray en el TCC, como se demostró en la corte, la primera llamada telefónica el 1 de octubre de 2024, un mes después del tiroteo, se escucha a Colt Gray indicándole cómo acceder a esta comunidad de True Crime, la TCC. Él la introduce directamente en eso después de lo sucedido. Están confundiendo los periodos de tiempo en los que eso ocurrió. Y también están confundiendo lo que él sabía con lo que ella sabía. Las llamadas telefónicas que la fiscalía mostró en su juicio, donde Marcy Gray está buscando continuamente información sobre los padres de Ethan Crumley mientras están acusados. Y la sentencia por eso, y que simultáneamente con esas búsquedas en Google que está haciendo, ellos, ella y el acusado estaban haciendo llamadas telefónicas 6 y 1 hora simultáneamente con ella. Haciendo eso, le mostró a este jurado que estaban en comunicación entre ellos sobre la amenaza que representaba Colt Gray. Su hijo representaba para un tiroteo escolar. Están confundiendo las líneas de tiempo de cuándo ocurrieron estas cosas, así que veamos la línea de tiempo real en este caso. En 2021 la policía fue a su casa porque su hijo había buscado en la computadora de la escuela cómo matar a tu papá. 2 años después, en 2023, la policía volvió a ir a su casa porque su hijo había amenazado con cometer un tiroteo masivo en una escuela primaria. Y en esa reunión, la policía le pidió que restringiera el acceso de su hijo a las armas. Pero en lugar de hacer eso, solo unos meses después, para Navidad, le compró a su hijo un rifle Sig Sauer M400. Y ese verano, mientras la salud emocional de su hijo se deterioraba, este acusado le permitió guardar ese rifle en su habitación. Fue declarado culpable por lo que sí sabía. Y, mintiera o no Colt cuando dijo que escuchaba voces, le dijo a su papá que escuchó voces. Y esa debería ser la señal de alerta ante la que todo padre debería reaccionar. Especialmente uno que ya ha sido advertido de que su hijo quiere cometer un tiroteo masivo en una escuela. El acusado fue declarado culpable de ignorar un riesgo sustancial e injustificable. Y para determinar una sentencia apropiada, el tribunal necesita analizar la naturaleza del riesgo que él ignoró.
Ese es el riesgo. Este era el riesgo que tenía frente a él todos los días. Culminó el 6 de agosto, casi un mes antes del tiroteo. Esto se puso en la pared de ese chico. Y él veía esto todos los días. Y este es el riesgo que tenía justo frente a él. Saldo mortal. 17. Lágrimas y enojo fluyen. Las autoridades dicen que el sospechoso de 19 años admitió haber matado a tiros a 17 personas en la Broward High School. Estos son los titulares, que estuvieron en la pared de su hijo durante un mes. Hay fotos de estudiantes llorando. Una vigilia de oración. Y niños saliendo de su escuela con las manos por encima de la cabeza. Y este titular: el sospechoso del tiroteo en Florida mostró destellos de ira y otras señales de advertencia. Lo mismo que él estaba viendo en su propio hijo en ese mismo momento. Este era el riesgo que él estaba ignorando, que habría un tiroteo masivo contra niños en una escuela. Y le dio a su hijo la herramienta exacta que necesitaría para lograr esto. Él es la razón por la que 4 personas están muertas. 7 resultaron heridas y un sinfín de personas quedaron traumatizadas. Y él es la razón por la que un chico de 16 años fue sentenciado hace 2 días a pasar el resto de su vida en prisión. No sé por qué un tiburón es como es. Pero todos entienden el riesgo. Desde el momento del horrible ataque y durante todo el juicio, el acusado no ha mostrado ningún remordimiento por sus acciones. El día del tiroteo, su hija le envió un mensaje de texto a las 11:01 a.m. Hay 3 personas muertas en la preparatoria. Después de ese momento, él no llama ni le manda mensajes a su hijo. Porque él lo sabe. En cambio, le dice a su jefe que tiene que salir del trabajo porque su hijo se rompió el brazo. Y luego, de camino, se detiene en una tienda de conveniencia para comprar una bebida. Y luego simplemente se va a casa. Al día siguiente, le dice a su hija de 13 años que le mienta a las autoridades. Y él comparece ante el tribunal, él sube al estrado y él también miente. Otros se convirtieron en héroes ese día. Christian Angelo, después de recibir un disparo en el pecho, logró cerrar la puerta para evitar que el tirador volviera a entrar. Ronaldo Vega, después de resultar herido él mismo, arrojó escritorios y sillas para bloquear la puerta y proteger a sus compañeros de clase. El entrenador Aspinwall y el entrenador Phoenix, así como la señorita Yerby, todos se dirigieron hacia los disparos para intentar ayudar e intervenir. Un joven llamado Landon Adams. Cuando Taylor Jones fue herido en la pierna en ese cuarto, Landon se arrastró hacia ella y le tomó la mano, consolándola hasta que pudiera llegar la ayuda. Cada niño en ese salón de clases fue un héroe y se unieron para consolarse y protegerse mutuamente. Y Mason Stromhorn nunca tuvo la oportunidad de hacer eso. Le arrebataron la oportunidad de ser el amigo que todos sabían que era. Pero el acusado no hizo nada. Nada para detener esto.
El mayor de los riesgos. El asesinato masivo de niños es el mayor de los riesgos y por eso él merece el máximo castigo. Y no olviden que los Crumley fueron condenados al máximo permitido por la ley de Michigan. Por asesinato cargo 1 y asesinato en segundo grado, Christian y Guglielmo. El Estado solicitaría que se sentencie al acusado a 30 años de confinamiento solitario. En el cargo 3, Asesinato en segundo grado de la chica de Mason. Moore, el Estado solicitaría que 30 años sean de confinamiento solitario. Consecutivos. Al cargo 1. En el cargo 5, 5. Homicidio involuntario por la muerte de Richard Aspinwall. El Estado pediría 10 años de prisión. consecutivos. A los cargos 1 y 3. Cargo 7, involuntario. Homicidio involuntario. Muerte de Ana Cristina Ermi. El Estado pediría 10 años de reclusión, consecutivos a los cargos 1 y 3. Y 5. Para los cargos del 9 al 26, crueldad hacia menores en segundo grado, el Estado pediría 10 años de reclusión, concurrentes entre sí y con los cargos anteriores. Cargos 27 y conducta no imprudente. Conducta imprudente. El Estado solicitaría 12 meses para cumplir concurrentemente entre sí y con los cargos anteriores, para un total de 80 años a cumplir en reclusión. El Estado bajo la Corte, Estado contra Bryan, su nombre es Bryant, 363, apelaciones de Georgia, 349-202, y Harris contra el Estado, 272, apelaciones de Georgia, 366. Ambos dicen que el mismo incidente con víctimas separadas no se fusiona. Y Gaiter contra el Estado, 312 apelaciones de Georgia, 53, dice que aunque las condenas surgieron de los mismos actos, no se fusionaron como cuestión de hecho o de derecho, porque cada cargo se basaba en el daño a una víctima. Víctima diferente. Por eso es que el Estado pediría una sentencia de 80 cerca de la estrategia. Muy bien, gracias. Como todos saben, este es el primer caso de su tipo en el estado de Georgia. Hasta donde yo sé, es el segundo caso de su tipo en la nación. Y lo que realmente estamos mencionando es este nuevo fenómeno de padres acusados en relación con los crímenes que están cometiendo sus hijos. Es un caso divisivo. Es un tipo de caso divisivo donde un padre es acusado en relación con los crímenes que han cometido sus hijos. El señor Gray cometió crímenes, pero sus crímenes están ligados a la tragedia cometida por su hijo. Y eso hace que la situación sea un poco única. Bueno, voy a señalar: los primeros 39 testigos del juicio del señor Gray no mencionaron a Colin Gray. No testificaron sobre nada que Colin Gray haya hecho. Fue la tragedia a la que está vinculado a través de Colt. Ahora bien, el señor Gray cometió delitos y fue condenado por no actuar ni intervenir. Quiero hablar un momento sobre algunos principios de la justicia estadounidense. El nivel más alto de responsabilidad o culpabilidad penal es para alguien que comete un delito de manera voluntaria, consciente e intencional. El nivel más bajo de culpabilidad penal en nuestro sistema es la negligencia criminal. No tenías la intención de cometer un delito, pero ignoraste un daño previsible, no actuaste de cierta manera. No interviniste. Y hay un ejemplo sencillo. Pensemos en un asesinato premeditado. Alguien planea un asesinato. Quieren matar a alguien y llevan a cabo ese plan, le disparan con un arma y lo matan. Y luego en la otra situación, alguien está jugando imprudentemente con un arma cargada de manera negligente y accidentalmente dispara y mata a alguien. Esos delitos no se castigan de la misma manera. Uno es intencional, el otro es por negligencia.
Quiero señalar que cada uno de los 27 cargos por los que Colin Gray fue condenado son por negligencia criminal. Cada uno de ellos. Castigar la negligencia criminal no es fácil. En parte porque no tenían la intención de cometer un delito. El castigo generalmente proviene de la previsibilidad del daño y del daño que resulta. Está claro que fallaste como padre. No proporcionaste un hogar estable, no tenías bajo control los problemas de Marcy ni a lo que los niños estaban expuestos. No pusiste a Colt en actividades en las que un niño debería estar, donde pudiera convivir con otros niños en persona, donde se sienta amado, donde se sienta aceptado. No supervisaste lo que estaba haciendo él en la computadora. No lo tenías en la escuela. Él estuvo bajo tu cuidado todo su año de 8º grado y no fue a la escuela. ¿Y qué hizo cada uno de esos días en los que debería haber estado en la escuela? Vio y volvió a ver el juicio por el tiroteo escolar de Nicholas Cruz. Se fue hundiendo cada vez más en esta obsesión cuando debería haber estado en la escuela todos los días, y eso fue un fracaso de tu parte. No recibió ningún tipo de consejería de salud mental cuando era obvio que la necesitaba. Ninguna de esas fallas ayudó a tu caso. Pero esas no son las razones por las que fuiste condenado. Fuiste condenado porque las señales de alerta eran cada vez más claras. Y no le conseguiste ayuda y no le quitaste el acceso a las armas. Reconozco que ningún padre cree que su hijo sea capaz de cometer un crimen atroz. Ningún padre piensa que su hijo va a ser el próximo autor de un tiroteo escolar. Pero se volvió cada vez más obvio que algo malo iba a pasar. Como mínimo, debiste haber creído que Colton se iba a suicidar. Y no hiciste ni lo más sencillo para evitarlo. Tenías seguros para armas y no los usaste. Pudiste haber comprado una caja fuerte de poco más de $100 y haber guardado las armas ahí, en la caja fuerte. Si hubieras hecho eso, no estarías aquí hoy. Pudiste haber sacado la munición y los cargadores de la casa. Y si hubieras hecho eso, no estarías aquí hoy. Pudiste haber dejado que alguien más guardara las armas mientras conseguías ayuda para Colt. Si hubieras hecho eso, no estarías aquí hoy. Si hubieras hecho cualquiera de esas cosas, señorita Jeremy, señor Aspinwall, Mason, Christian, no estarías aquí hoy. Y tu negligencia no surgió de la nada. Se repitió día tras día. Todo el mes, el primer mes de clases, fue una oportunidad para quitar las armas y conseguirle ayuda a Colt. Y fallaste. De nuevo, sentenciar por negligencia es muy difícil porque no hay intención de cometer un delito. Ninguno de los delitos por los que fuiste condenado requiere prisión obligatoria. Y como mencioné, la gravedad de tus delitos está vinculada y atada a los actos de otra persona, tu hijo. 2 escenarios. Fracasas de la misma manera en ambos. No logras que Colt reciba consejería. No logras sacar las armas de la casa. En un escenario, Colt cambia de opinión, no lo hace. No te acusan de ningún delito en absoluto. Tus mismos fracasos. Colt lo hace como lo hizo. Comete la atrocidad.
y el Estado está pidiendo 80 años de prisión para ti. Pero tus acciones son idénticas en cada uno de esos escenarios. Me duele el corazón por todos los que estuvieron ahí ese día, por todos ustedes que han sido afectados por eso. Pero la ley exige que deje de lado la emoción. No puedo sentenciar con pasión. ¿Tengo la tarea casi imposible de sentenciarte sin pasión? A pesar del dolor inconmensurable que has causado. El 4 de septiembre de 2024, vidas y familias cambiaron para siempre. Tú eres la causa de eso. Pero por no conseguirle ayuda a Colt, de no ser por no haberle quitado el acceso a las armas. Esto no pasa. El 4 de septiembre habría sido un día normal. El señor Aspen Wall, Missy Aramy, Mason, Christian, el señor Phoenix, Natalie, Melanie, Taylor, Jackson, todos habrían ido a casa como siempre para cenar con sus seres queridos. Es ese de no ser por lo que la comunidad siente tanta indignación hacia ti. Pero importa que no tuvieras conocimiento real de que Colt iba a la escuela para hacer eso. Importa que no cometiste un delito intencionalmente. Importa que no planeaste un ataque. Importa que no buscaste hacerle daño a nadie. Importa que no apretaste el gatillo. Como indiqué, todos tus delitos son una forma de negligencia criminal. Ninguno de ellos requiere prisión obligatoria. No me preocupa que vayas a cometer delitos en el futuro. Tienes 55 años, no tienes antecedentes penales. No tuviste la intención de cometer estos delitos por los que has sido declarado culpable. Pero la pérdida aquí es inmensa. Pero aún tengo que distinguir tus actos de la intención maligna y de los actos que Colt Gray cometió en la escuela Appalachia. Por cada uno de los asesinatos en segundo grado, te sentencio a 15 años de reclusión que se cumplirán de manera concurrente. Por cada uno de los homicidios involuntarios, te sentencio a 10 años de reclusión que se cumplirán de manera concurrente. Por cada cargo independiente de crueldad hacia menores, te sentencio a 10 años de reclusión que se cumplirán de manera concurrente. Por cada cargo independiente de conducta imprudente, te sentencio a 12 meses de reclusión que se cumplirán de manera concurrente. Esta es una sentencia total de 15 años en prisión. Voy a registrar la sentencia en este momento. Quiero informarle, estoy obligado a informarle, que usted tiene ciertos derechos de apelación después de la condena. Tiene derecho a un abogado designado por el tribunal si lo necesita para presentar una apelación directa o una moción para un nuevo juicio. Esos deben presentarse dentro de los 30 días a partir de la fecha de hoy. Usted tiene derecho a presentar una petición de habeas corpus para impugnar cualquier violación de sus derechos constitucionales o cualquier error legal. Esa debe presentarse dentro de los 4 años a partir de la fecha de hoy. No tiene derecho a un abogado designado por el tribunal para una petición de habeas corpus, ya que es un procedimiento civil. Le pediré al abogado defensor que presente una moción provisional por usted. Si necesita un abogado designado por el tribunal, asegúrese de solicitarlo para que pueda cumplir con esos plazos de 30 días. Si su moción para un nuevo juicio es denegada, tendría derecho a un abogado designado por el tribunal y puede presentar una apelación dentro de los 30 días posteriores a esa denegación. Esto solo cierra el capítulo legal de este horror. El dolor, la angustia continúan. Entiendo. Espero que todos ustedes sepan que esta comunidad los quiere y le pido a Dios que les dé paz. Gracias. Se levanta la sesión.